Hoy será una clase distinta, porque desde esta clase número 31 vamos a dar el salto. Vamos a dar el salto a, de lo literal a lo interpretativo. Es necesario. Y va a decir, ahora Simón se va a poner a interpretar, o ahora se la va a dar de cabalista, o ya se va a salir de lo literal, etcétera. Hay un sentido. Y quiero que te quedes en este video porque vamos a explicar cuál es el sentido de todo esto y vas a comprender por qué es necesario interpretar y no quedarse con lo literal. Supongamos que yo tengo esta planta y yo te digo, esta es una planta y ya te doy esa información. En principio, tú vas a decir, es una planta y vas a tener un concepto aquí en tu mente de lo que es una planta. Tiene hojas y tiene su función de hacer fotosíntesis para dar oxígeno y limpiar el ambiente. Ese es tu concepto de planta. Pero aquí viene la verificación. Si tú observas o incluso vienes para acá y la tocas, verás que esto no es una planta. Este es el segundo paso. Te das cuenta que la planta es de mentira, es de plástico. Segundo paso. Primer paso, tú creías que era una planta real. Segundo paso, porque diste la voluntad de saber o ver realmente es esta planta, ves que es de plástico. Tercer paso, te cuestionas, ¿será que Simón nos muestra esta planta para engañarnos? Por lo tanto, aquí hay un cuarto paso. El tercer paso es el cuestionamiento. El cuarto paso es saber o no cuál es la función y cuál es el sentido de yo mostrarte esta planta, de yo colocar esa planta que está en el fondo. Y será tu voluntad de saber realmente si quedarte con la idea de que Simón nos engañó al tener siempre una planta haciéndonos creer que era falsa, o preguntarle a Simón cuál es la función y el sentido de yo tener dicha planta. Quita la planta. Aquí. ¿Cuál es la función y el sentido de yo poner esa planta allá? Si me preguntas a mí, yo te diré, yo coloco esta planta que no es verdadera, porque yo no tengo la capacidad de tener una planta verdadera ahí y mantenerla, porque tarde o temprano, por descuido mío, yo simplemente la voy a dejar morir. Y para evitar eso, mejor me compro una planta que me va a durar mínimo 10 años. E incluso al ver tu interés, al no quedarte con tu idea de que fue para engañarte, te invito a mi empresa a que puedas ser partícipe en la creación de esta planta y que puedas trabajar conmigo, etcétera, 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 a causa de que te interesaste y poder profundidad en el sentido y función de las distintas formas de planta para poder dárselas a otras personas. Y así, sabes, desde el primer nivel que creías que era una planta real, ahora sabes la función y el sentido del por qué esta planta se creó. ¿Ok? Este mismo ejemplo pasa con las escrituras. Y hay cuatro niveles de interpretación en las escrituras, donde el primer nivel es lo que nosotros leemos literalmente, pero hay un cuarto nivel que es muy distinto al primer nivel, pero depende de que tú averigües o no cuál es la función y el sentido de lo que estás leyendo, te vas a quedar con una idea muy alejada de lo que realmente dice el texto. Veamos, en este momento voy a compartir pantalla para continuar este ejemplo y vamos a ver lo siguiente. Para los sistemas de interpretación existen cuatro niveles, que se dicen kilipots, son capas o velos que hay encima de algo que tú quieres ocultar o que está en secreto y debes trascender esas capas. Existen en principio cuatro capas.
Y aquí vemos. Tenemos primero la pesha, que es la parte simple, lo que leemos. Es decir, decirte, esta planta que veo aquí, esto es una planta. Esto es pesha. Esto es una planta, literal. Te lo estoy diciendo hasta ahí. Si quitamos esa capa, tenemos remesh, que es la insinuación. Esta planta no es verdad. Esta planta es de mentira, porque no se comporta igual y el material es más duro, es de plástico. Avanzaste. Quitamos la segunda capa y tenemos la tercera capa. Interpretar. Ahora vamos a interpretar. Yo interpreto que esta planta, Simón quiso hacerla para engañarnos. Esa es la interpretación. Esa es mi interpretación. Simón hizo esta planta o la colocó ahí para engañarnos. Por lo tanto, no hay que fiarse de Simón. Por lo tanto, quitamos esa capa y depende de la persona, y cada capa va brillando más, depende de la persona si quiere saber la función y sentido del por qué yo muestro esta planta allá en el fondo. Y llegamos al SOT. Es el secreto. Yo, en la parte literal, yo nunca te dije cuál es la función y el sentido. Yo te dije, esta es una planta y ya. Depende de ti como buscador si quieres saber o no la funcionalidad. Y preguntarme, ¿por qué tienes una planta de mentira? Y ahí, a causa de tu pregunta y de tu búsqueda diligente, yo te voy a decir, y ahí se descubre el secreto, que sería la última capa. Y si quitamos esta capa, queda la verdad lumínica, que es que pongo plantas de mentira para evitarme el hecho de poner plantas de verdad y que terminen muriendo a las 2 semanas. Y te invito a ti porque necesito trabajadores en mi empresa para que puedas multiplicar y compartir estas plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la verdad brillante y lumínica detrás de todo ese texto. Pero si solamente nos quedamos con la parte de la primera capa, tapamos esa verdad. Y nunca sabemos que en realidad hay 4 niveles de interpretación. En este momento te voy a colocar unas palabras que ya le he colocado aquí de Albert Goslan, donde dice, las historias de la Biblia son una invención o están colocadas ahí a propósito, nunca existieron. Existieron los patriarcas, existieron una que otras historias, pero gran parte de las leyendas, mitos e historias de que están contenidas en el Antiguo Testamento están hechas a propósito porque se necesita crear capas para cubrir ciertos secretos o cierta verdad a los ojos de los curiosos o aquellos que realmente no quieren saber, que quieren más bien hacer daño. Esa misma técnica hizo Jesús de Nazaret. A ellos yo hablo en parábola, pero a ustedes se les ha dado los secretos del cielo, porque a ellos viendo no ven, oyendo no oyen, y quedarán confundidos. Escuchen lo que dice Albert Goslan sobre este punto. Más. Dice que no debemos tomar literal la Torá. Entonces, históricamente, ¿pasó o no pasó lo que cuenta la Torá? Por ejemplo, ¿cómo Moshe nunca mató al egipcio o si lo mató? Pinjas no mató a la mujer pagana, David no mató a Goliat. Gracias por su respuesta. Los patriarcas existieron, pero la Torá es un mensaje que viene del cielo. Y el mensaje que viene del cielo viene codificado y vestido de historias. Entonces sí que los personajes existieron, pero las historias son códigos que hay que descifrar. Porque esa historia protege una sabiduría muy grande. Igual que la cáscara de un plátano protege el plátano, la cáscara de una naranja protege el jugo de la naranja, el zumo de la naranja. Pues las historias protegen una sabiduría que no se puede poner encima de la mesa sin una preparación. Entonces, ¿que existieron los personajes? Sí. ¿Que las historias que hay en la Torá son una envoltura? Así es. Entonces,
Partiendo de este punto de que las escrituras mayormente son interpretativas y son una invención a propósito porque quieren mostrar una verdad espiritual mucho más allá, hay que partir desde ese punto. Si partimos siempre de lo literal, siempre vamos a tener disputas. Si es Elohim, si no es Elohim, si es Yahvé malo, si es Yahvé bueno, que si Jesús es histórico, que si Jesús es una invención. Esa es la confusión del sistema. Mantenernos en lo literal, siempre en lucha para crear siempre, inevitablemente, dos bandos o tres bandos o cuatro bandos, desde el muy, muy creyente al muy, muy ateo. Y si no tomamos en cuenta estas palabras de Albert Goslan, que en realidad es la opinión general de los cabalistas que vamos a compartir ahorita, otra opinión del canal Caída del Sistema de Gibson o Ahava Ben Shabbat, vamos a darnos cuenta que en realidad sí hay capas creadas a propósito. Por lo tanto, no hay que tomarse tan serias las historias de la Biblia. Solamente hay que tomar las historias de la Biblia como excusa para una moral mayor, que es lo que te estoy escribiendo aquí. Los judíos saben que las historias de la Biblia son una excusa y que las historias no son reales, sino que son un puente para dar una enseñanza para cada lector y es deber del buscador o del lector penetrar la capa literal del texto para conseguir esa enseñanza. La planta de mentira a la intención real de por qué yo coloqué la planta. De lo contrario, siempre conseguirás contradicciones en el texto, ya que se hizo a propósito para confundir a aquellos que no están comprometidos en buscar el sentido espiritual del texto. En este momento te voy a colocar algunas citas, porque el mismo Jesús de Nazaret, para que digan los cristianos, no, pero eso está mal, confundir a los creyentes. Jesús de Nazaret lo hizo también, y lo vamos a ver en este momento. Dijo Jesús, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios, en las múltiples parábolas que dio Jesús de Nazaret. Y esta técnica la aplicaba Jesús. Y en realidad Jesús, como bien conocedor del judaísmo, esa forma de dar enseñanza era muy dada. Tanto así que después los cabalistas continuaron ese tipo de formas escondiendo enseñanzas dentro de lo literal aparentemente. Entonces, por ejemplo, cuando leemos Mateo 5:29, después voy al Antiguo Testamento para que no digan, no, nada más estás agarrando el Nuevo Testamento. Mire lo que dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna o al mal traducido infierno, pero en realidad significa Gehenna. Es decir, esto es literal. Nos vamos a arrancar el ojo con una cucharilla porque estamos viendo algo indecente y así poder evitarnos como penitencia el hecho de no hacer más maldad. Obviamente, esto es una alegoría o una parábola de que debemos de sacrificar o dejar de hacer esas cosas malas o esas adicciones, etcétera, porque si continuamos en ese camino toda nuestra vida se nos va a ir en picada y se nos va a derrumbar todos los proyectos de vida por no dejar esa adicción. Es fácil. Si tenemos una adicción al tabaco, no lo queremos dejar, tarde o temprano eso va a traer problemas de salud y su efecto va a incomodar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo tipo de adicciones. Es mejor sacrificar esa adicción a que te duela mucho que irte por ese camino y al final terminar mucho peor, incluso con el fallecimiento. Fíjate cómo y hago una interpretación del texto. No es tan difícil. Leemos aquí, por ejemplo, en Juan 3:12. Cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, es decir, las cosas que están escritas ahí, ¿cómo creeréis si os dijera las cosas celestiales? Ya que hay una separación importante en el hecho de que hay cosas terrenales, cosas literales y cosas espirituales o celestiales que no son fáciles de ver. ¿Por qué no son fáciles de ver? Porque no lo podemos leer directamente del texto y darnos cuenta de ello.
No puedes de buenas a primeras ahí, desde esa distancia, darte cuenta que esta es una planta de mentiras. Si yo te digo, esta es una planta, porque tiene aparentemente la contextura, el color, el brillo, está en una maceta, tiene grama, no lo vas a poder saber. Solamente acercándote, observando, preguntando, vas a separar las cosas terrenales de las cosas celestiales, la intención y la función. ¿Ya se me entiende el punto? ¿A dónde voy? Continúo. ¿Qué colocamos aquí? Para las cosas espirituales hay que tener la recepción del Espíritu. En este sentido, Jesús de Nazaret, eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, pero estoy agarrando a Jesús de Nazaret a propósito, que dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos porque vendré a vosotros. Y más abajo dice, le preguntan, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús responde, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y haremos morada. Aquí vemos, haremos morada con él. Es decir, el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu de la verdad, van a manifestarse dentro del creyente, dentro del buscador, para hacer el discernimiento entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Y las cosas espirituales nada más las revela el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ajustador de pensamiento, chispa divina, fragmento de Dios, fractal de la conciencia, como usted mejor le quiera llamar. Porque existe la espiritualidad y la espiritualidad tiene un tratamiento distinto a lo que visualmente se ve. Las famosas parábolas. Por eso le hablan en parábola y por eso hay misterios. Esto es realmente el sentido y función de las cosas. Leemos aquí en otro texto. Esto está en Corintios, si no me equivoco. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, el mundo enloquece en las interpretaciones personales con lo aparentemente de lo que se ve o de lo que se lee y decir, por ejemplo, no, esta planta es verdadera, no, pero esta planta es mejor, esta es la verdad, esta es la mentira, o esta es la verdad, o esta es la mentira, o aquella que está en el fondo es mucha más bonita y el mundo pelea por cuál planta es la más bonita o por cuál planta es la verdad. Cuando en realidad las tres plantas conforman un ecosistema espiritual mucho más profundo que se debe de trascender, porque si no vamos a luchar con lo literal y vamos a tener fácilmente 50 años gastados luchando y viendo, ah, no, pero ese texto dice este, pero aquella traducción dice aquello, y se pelean por lo literal, por lo literal. En esta oportunidad te voy a colocar unas palabras de caída del sistema de Gibson o Ahava Ben Shabbat, como él se denomina, y él explica esto que te acabo de decir de una manera mucho más acertada. Y este es un mensaje directamente para Gibson. Tienes el espacio de Proyectorion abierto si quieres venir al canal a ampliar este tema de la cábala y de la interpretación y cómo se pueden entender mejor estos mundos que precisamente se chocan unos a otros. Así que le damos el chance a Gibson dentro de los fragmentos de videos que tiene en su canal para ver cómo él explica todo este aparentemente enredo. Porque conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Así que si la verdad es el alma, tu alma, pues la verdad es el alma que se esconde aquí, el nivel Sod, mientras que la mentira es el cuerpo en representación de las clipot, la cáscara que está rodeando esa luz que se está escondiendo aquí. Y esa cáscara tiene que ser rota, tiene que ser penetrada
para que podamos conquistar esa verdad que nos pertenece. De lo contrario, vas a estar militando en ese 10% que no trasciende al sentido literal y que refiere la esclavitud del alma, refiere la esclavitud del alma, refiere la esclavitud de la conciencia, es Egipto. Una verdad que está oculta aquí en Clipot. ¿Qué son las Clipot dentro de esta Torah que son las segundas tablas de la ley? Señores, las Clipot son los relatos metafóricos en los cuales se esconde la luz. Ojo, no me vaya a malinterpretar. Repito, el nivel de interpretación de esta Torah en su sentido literal es lo que usted conoce como Pesha. Pero entendemos que ese nivel literal está sujeto a Clipot. ¿Por qué? Porque son relatos metafóricos en los cuales se esconde una poderosa verdad. Entonces, la verdad es el nivel Sod de interpretación de la Torah, nivel Sod. El nivel Sod es el nivel del alma, la interiorización de este relato en cuanto al alma. Por eso le digo, la Torah es un relato de nuestra alma, es un relato de la creación de Hashem. Entonces, nosotros tenemos que romper las Clipot para hacer a un lado la mentira y conectar con la verdad. Es que estoy teniendo mucho cuidado con esta explicación porque para malinterpretar hay mucha gente que está al pendiente de qué tú es lo que estás diciendo para juzgarte. Fíjate, el nivel de interpretación Pesha es el nivel de interpretación literal. Ese nivel, señores, tiene que ser perforado para poder conectar con la luz de las primeras tablas de la ley que se está guardando aquí en esos relatos metafóricos, que en un sentido literal no pueden darnos ese acceso a esa luz. Entonces, el nivel de interpretación de la Torah literal es lo que ha creado hoy día eso que usted conoce como la gran ramera. El alimento de la gran ramera, señores, de ese gran dragón que vemos en el Apocalipsis, ha sido las no sé cuántas interpretaciones erradas de este libro, pues porque no ha trascendido a ese 10% que representa el nivel Pesha, que a su vez es la clipá. O sea, el nivel Pesha es la clipá, que está escondiendo una gran luz que refiere la verdad. Es por eso que lo que hoy día tú conoces como religión, sin ánimos de ofender, ni vaya a creer usted que me estoy metiendo, ni que estoy juzgando. No, no, no. Solamente lo estoy diciendo de esta manera para que pueda entenderme. Pero eso que usted conoce como religión es una gran mentira, porque es el protocolo que el hombre ha establecido para supuestamente conectarte al Creador. Pero ese protocolo está en representación del 10% de nuestro mundo material, que refiere justamente el nivel de interpretación pesha o literal. Digo tratar porque no es entender. Tratar de entender la Torah en un sentido literal. Digo tratar, porque no es que la están entendiendo, porque ya le mostré el diseño. Debes subir a Binah para luego bajar. De lo contrario no vas a entender ese nivel literal. Entonces, en ese sentido, la verdad que se oculta aquí es el Sod de la Torá. Son esos niveles de interpretación en los cuales ya, digamos, nos trasladamos al nivel alma. Esa interpretación en tercera persona queda descartada, porque ahora empezamos a interiorizar la Torá. Recuérdate, el yo soy Hashem invitándote a sacar el alma del cautiverio, porque sacar el alma del cautiverio es sacar a relucir su presencia. Ese nivel Sod es la verdad. Entonces, en ese sentido, señores, estas son las segundas tablas de la ley, contienen clipot, metáforas, un lenguaje muy complicado y muy codificado de entender, pero esa interpretación literal de ese lenguaje metafórico y complicado no es, digamos, al 100% la verdad que está ocultando este libro. Es por eso que Jesús de Nazaret nos dice, enciérrate en tu cuarto y ora en secreto, tú y tu padre. Otras traducciones dicen, enciérrate en tu cuarto en secreto y ora a tu padre, etc. Es decir,
Es mediante la comunicación personal e íntima con ese espíritu que ese espíritu poco a poco nos va a dictar su voluntad o la voluntad del cosmos, según nuestro proyecto de vida, a manifestarse en el mundo. De aquí no estamos saliendo de lo literal, estamos entrando a lo espiritual. Porque Sod quiere decir secreto en hebreo. En hebreo hay varias palabras para secreto. También se denomina nistar, el secreto, a diferencia de lo revelado. Y en Cábala siempre sabemos que hay más secretos de los que se revelan. Por tanto, cuando hablamos de Sod, hablamos del secreto de la existencia y del secreto también de la creación, de los secretos que se ocultan detrás de lo que nosotros percibimos. El 22 también es muy claro, son las 22 letras que conforman el alfabeto hebreo, las 22 consonantes. Esto hay que aclararlo porque después tenemos las vocales, que son 10 y corresponden a las 10 dimensiones. Esas 22 consonantes unen el árbol de la vida y lo estructuran para que sea un árbol que entre las diversas dimensiones puedan dar y puedan recibir. Y esto es algo básico. Si estos 22 canales dentro del árbol no existirían, no habría dar y recibir y por lo tanto estallarían las vasijas de contención del universo. Por tanto, cuando hablamos del 22 dentro del libro, estamos hablando de estos canales, que son canales particulares que se estudian. La simbología de cada letra tiene una relación con cada uno de los canales. Por tanto, se estudia la letra hebrea en su energía interna, tanto numerológicamente como en su simbología externa, cómo está escrita la propia letra. Y por lo tanto, cuando analizamos las 22 letras, analizamos esas 22 energías básicas del universo, que unidas con las 10 dimensiones, forman lo que se llaman las 32 vías de la sabiduría. Uno de los grandes cabalistas, Abraham Abulafia, decía que se recibe de 4 modos. Se aprende de los maestros, más se aprende de los compañeros, mucho más se aprende de los alumnos, y el cuarto nivel de aprendizaje es la realidad, que mucho más se aprende de la realidad. Por lo tanto, el concepto que tiene la Kabbalah de la realidad, y creo que es importante para aquellas personas que están iniciándose en este camino, es que la Kabbalah es el estudio o la cosmovisión de toda la realidad. Y por lo tanto, claro, ¿cómo puedo estudiar toda la realidad? ¿Cuáles son las bases? Si yo comienzo a estudiar cómo fue creado el universo, a partir de ahí todos los condicionantes y todas las limitaciones de la creación universal me van a dar las pautas de mis propias limitaciones y de cómo funcionan las leyes que predeterminan esta realidad. Por tanto, los que entran en el concepto de Kabbalah se encuentran con respuestas que se dan a la estructura general del universo, y cuando uno encuentra la respuesta a estas estructuras, uno también encuentra las respuestas a la propia existencia. Y es ahí cuando se une el conocimiento universal con el sentido de nuestra propia realidad. Por ejemplo, ahora vamos a agarrar el Antiguo Testamento, y eso básicamente lo vi del canal Caída del Sistema, que lo explicó muy bien. Y es el siguiente: si leemos Segunda de Reyes 4, de 8 al 37, tenemos la historia de Eliseo y la Sunamita. Vamos a leerla. Aquí está la casa de la Sunamita, tenemos la Sunamita y el profeta Eliseo aquí. Vamos a leer el texto para que ustedes se den cuenta de esta realidad. Vamos a leer literalmente, como que si esta historia fuera real. Verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, es decir, una Sunamita, de Sunem, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios, es decir, un profeta. Yo te ruego que, le dice el esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, es decir, en la parte superior, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él, es decir, en la casa. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Geisí, o Giasí, su criado: llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Entonces, el profeta se quedó en la casa de la Sunamita por la insistencia y el mérito que hizo para que el profeta se quedara. Y el profeta le dice: he aquí, tú has estado solicitada por nosotros en todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti el rey o al general del ejército? Ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y el esclavo
o el siervo le dijo, he aquí que ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Entonces el profeta dice, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor varón, perdón, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas tu mujer concibió, mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le ha dicho. Y el niño creció. Y sigue la historia. Entonces, podemos leerlo literal, e imaginarnos una escena así. El profeta estuvo, la tsunamita estuvo en la puerta, el profeta se quedó, subió al segundo piso, le colocaron ahí cama, mesa, candelero y listo. Al día siguiente le profetizaron el embarazo y ella a los 9 meses tuvo su hijo. Pero como ya hemos escuchado de Albert Goslan, que las historias son excusas e inventos a propósito para tener una moral mayor, nosotros no deberemos leer eso en literal, porque si lo leemos literal no vamos a ver realmente lo que nos dice la enseñanza profunda del texto. Y ojo, esto pasa mayormente en casi todas las historias. Entonces, ¿qué significa realmente? Fácil, en la historia, la tsunamita representa nuestro cuerpo. El profeta representa el Espíritu de Dios, que es el profeta de Dios. El piso superior donde se quedó el profeta es nuestra mente espiritual, las partes más profundas espirituales de nuestra mente. La cama, la silla, la mesa y el pan es el mérito. Colocas ahí y te esfuerzas que todo esté ordenado para que se sienta cómodo el profeta, es decir, que esté preparada tu mente, esté en los buenos caminos para que el Espíritu esté y habite ahí en tu mente. La estadía del profeta cuando se quedó es que ya el espíritu habita dentro de tu mente porque hiciste mérito, hiciste el esfuerzo. Y como consecuencia de tu trabajo y esmero, como hizo la tsunamita en la historia, le da o lo profetiza el nacimiento del niño. ¿Y qué es el nacimiento del niño? Nacer de nuevo. El famoso nacimiento por segunda ocasión que Jesús de Nazaret le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque de lo que es del espíritu, espíritu es, y de lo que es de la carne, carne es. Ese es el tema. Fíjense cómo leemos el texto de la tsunamita y creemos que el texto es así, y tenemos la real interpretación, lo que hay detrás de un aparente engaño. Pero si solamente te quedas, es una invención. Entonces los judíos inventaron, se pusieron a inventar. Ya no voy a leer más la Biblia porque todo es una invención, nada de eso pasó. Nunca vas a saber realmente la real intención por la cual fueron escritas estas historias. Nunca vas a ver realmente que detrás de esta planta hay una gran empresa que la distribuye en todo el país y en toda Latinoamérica y en todo el mundo. E incluso tú puedes participar en la distribución de esto si tú te interesas realmente en la empresa de la planta, porque eres parte de esa empresa. Eres hijo e hija de Dios, del Espíritu, y puedes participar y ser coheredero de esta herencia espiritual, que es el reino de los cielos. El Espíritu de Dios ya está aquí, dentro de ti, pero es intención tuya de buscarlo o no, quedarte con tu interpretación o preguntar si tu interpretación es correcta o hay algo más, que es la capa, que es el sot. Siendo más específico, esta sección se encuentra contenida en la parashá de Terumá y Rab Shimon nos dice que Sifra Desniutá contiene todos los secretos de la Torá, nada más y nada menos. Por otra parte, Rab Shimon empieza esta sección diciéndonos: bienaventurados aquellos que ingresan al Pardes, al paraíso, o sea, a la sabiduría, y salen en paz. Así como Rab Akiva. Bienaventurados, ¿por qué? Porque pueden entender la sabiduría en sus múltiples formas. Cosa que no sucedió con los otros 3 sabios que ingresaron al Parde, en este relato que vamos a ver muy presente en la tradición judía. Y bueno, estos 3 sabios sufrieron percances al ingresar al Pardes porque lo hicieron de forma limitada. Eso hizo que uno se volviera loco, que otro se muriera y que otro se descarriara.
Solo Rab Akiva pudo ingresar y salir en paz. Porque Rab Akiva, vuelvo y repito, entendió las múltiples formas de la sabiduría. Entonces, esta es la mejor introducción que yo le puedo dar a esta clase. Porque hay que tener en cuenta algo, mis queridísimos hermanos. Los sabios nos dicen que cada letra de la Torá tiene 600.000 interpretaciones en relación a las 600.000 almas que estuvieron presentes a los pies del monte Sinaí cuando se hizo entrega de la Torá. Entonces, haz de cuenta que si tú tienes una interpretación con respecto a un versículo o un capítulo bíblico, bueno, te están haciendo falta 599.999 interpretaciones más. Eso significa que ese resto de interpretaciones que están faltando no pueden tener similitud. Esto es demasiado importante. Todas las interpretaciones nos van a llevar a un mismo destino. Pero tienes que tener en cuenta que todas las interpretaciones son diferentes unas de otras, porque esa luz se está mostrando desde diferentes niveles perceptivos. Entonces, esto es el piso sobre el cual yo voy a edificar esta clase. Por lo tanto, como dice Ahava Ben Shabbat, hubo 4 sabios que quisieron entrar al paraíso. Uno murió al salir. El otro se volvió loco al ver el paraíso y se volvió loco de tantas cosas que no entendió. El otro cayó en esa eterna discusión de lo literal, de lo literal, que si esta planta es verdadera, que si esta planta es falsa, que si yo quiero esta empresa, si esta no, que si Yahvé, que si Elohim, y todo lo que explicamos las 30 clases anteriores, que es la parte literal. Y el otro pudo salir cuerdo porque entendió el sentido y la función de aquellas cosas que vio. Y bajó de la montaña y lo compartió a los demás como pudo. Y él fue profeta viviente del Padre o de Dios, que es lo mismo. Es por eso que quería hacer esta clase, porque de ahora en adelante voy a traer entrevistas con rosacruces, masones, cabalistas, experiencias cercanas a la muerte, experiencias más intuitivas. Abrir todo este mundo que no nos permite ver lo literal, porque lo literal es un trabajo de la mente, pero eso no da alimento al espíritu. El alimento al espíritu da lo que está atrás de lo literal. Ahí donde terminan los filósofos, los científicos, los agnósticos, los académicos de ciencias bíblicas, ahí comienza el trabajo espiritual interior del espíritu que nos habita. Y comienza un arduo trabajo interno de comprender la función y sentido de aquellas cosas que aparentemente son macabras o son feas o son contradictorias. Tiene un sentido, pero obviamente lo colocan a propósito, los objetos feos y macabros, al frente para espantar a los curiosos del templo. Y solamente aquellos que tienen mérito y tienen un logro de conciencia atraviesan esas capas de las pesadillas del sueño. Y curiosamente, cuando se te muestra una pesadilla y tú enfrentas al monstruo que se te presenta como protagonista, él se reduce y ya no te hace daño, porque reconoces que eso es una ilusión, producto de tu propia mente, y la pesadilla se vuelve una enseñanza. Y eso es algo mental. Entonces voy a dejar esta clase hasta aquí. Voy a dejar, porque esta es la clase número 31, voy a dejar aquí una lista de reproducción de la clase 1 a la 31, que es lo literal. Y hablé bastante de lo literal para llegar a este punto y dar el salto ahora a lo espiritual, a la experiencia personal. Y ya depende de ti si quieres continuar las clases o quedarte con lo literal, que hay suficiente contenido. ¿A dónde? En esta lista de reproducción. Ahí vas a conseguir la parte literal de las contradicciones, del hebreo, Jesús de Nazaret, ciencias bíblicas, incluso fenómeno ovni, todo de la posible objetividad de mi alcance. Y lo vas a conseguir en esta lista de reproducción. Mi nombre es Simón Guardia, bienvenidos a Proyecto Orión. Si eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete, comparte y nos estamos viendo en el capítulo 32. Hasta pronto.